Entonces, bueno, como comentaba Cora, junto con los otros 14 becarios de la residencia de estudiantes, de la que yo formo parte en este año, se nos hizo un encargo desde la institución de que participáramos en la Feria del Libro de Chamartín, que esto fue como antes de verano. Entonces, bueno, era el centenario de Kafka, como todos sabemos, y por eso estamos hoy aquí. Y de hecho quiero agradecer también a la residencia, aprovecho estos instantes, que nos propusieron hacer algo, una actividad en la Feria del Libro y que bueno, que las actividades para el público infantil en estas cosas como que tiraban muy bien. Claro, esto fue un gran reto. Sí que es cierto que la residencia, al tener perfiles tan diversos, pues facilita mucho que el diálogo pues, sea súper interdisciplinario. En mi caso, el doctorado que hago es sobre cine, pero otra de las compañeras, por ejemplo, hace una obra teatral, otra hace poesía, hay una compañera que también hace historia, sociología. Entonces esto, bueno, pues hace que la mirada sea muy amplia. Entonces, bueno, lo que decidimos finalmente es centrarnos en el público infantil, porque al final es un público muy duro, pero también muy agradecido cuando muestran mucha pasión, y pasión teníamos mucha, así que tiramos con eso. Entonces, claro, fue el reto de decir, bueno, pues vamos a ello. Y la manera que decidimos es hacer un teatro de marionetas. ¿Y por qué teatro y no otro formato? Bueno, porque contamos con una compañera que es dramaturga, es directora y de hecho trabaja con Juan Mayorga y a todos nos parecía estupendo entrar en esta aventura de hacer un teatro de además de marionetas, que a continuación continuaré un poco viendo. Entonces, bueno, antes de entrar más en el proyecto, quería contar un poquito de manera breve cómo fue, cómo se gestó, por si cualquier persona que se enfrenta de repente a querer adaptar una obra, pues dificultades que tuvimos que puedan servirle, porque quizás el punto de partida al principio es muy ambiguo y poderte agarrar a una serie de conceptos ayuda mucho. Y luego cómo fue desde su idealización hasta su producción. Porque bueno, no solo hicimos un teatro de marionetas, sino que fuimos y dimos un paso más allá. Y luego un pequeño balance creativo. Vale, los orígenes, como comentaba, esto viene de una propuesta desde la residencia de estudiantes de hacer una obra. Aquí tenemos a un compañero que luego tuvo pues cierta interactividad con los pequeños que se prestaron mucho a ello. Y lo que hicimos fue decidir hacer Los amigos del señor Kafka. ¿Qué ocurrió? Que cuando decidimos hacer un teatro de marionetas, nos parecía que centrarnos en una única obra para hacer una labor de divulgación se nos quedaba un poco cojo. Y decidimos no solamente hacer esta obra teatral, sino repartir una serie de materiales que ayudase a los más pequeños a un acercamiento. Entonces, bueno, todo esto hizo que Los amigos del señor Kafka fuera el nombre que tomara la presentación. Entonces, bueno, una serie de conceptos con los que estuvimos trabajando fue el teatro, fue las marionetas, público infantil, y a raíz del público infantil lo que decidimos es leer un montón, cada uno nos repartimos y empezamos a leer gran parte de la obra de Kafka. Y se nos hizo varios de sus cuentos lo más cercano para poder adaptarlo y hacerlo una cosa amena y realmente verosímil, o sea, la verosimilitud en este caso no viene tanto a lo que comentaba antes David, de que Kafka no busca, ¿no?, hacer esos mundos verosímiles, sino que son más alegóricos, sino que viene más tanto a nuestra verosimilitud de ser capaces de llevarlo a cabo. Y vimos que una cosa que creíamos que nos resultaba más sencilla y con la que el público infantil quizás podía conectar más era el concepto de la animalización. Y a partir de eso nos guiamos para buscar obras que hubiera animales, porque nos parecía que podía captar ese interés. Entonces fueron tres: la cucaracha, el topo y el mono. Además, queríamos que no solo se entretuvieran, sino que también aprendieran algo. Y por último, el tema de la verosimilitud, de ser nosotros capaces de llevarlo a cabo. Entonces, bueno, con todo un poco este mejunje de ideas, lo que decidimos es hacer dos partes. Primero esta obra de marionetas, un guión teatral, y que nos basamos, como digo, en este mix de varias cosas, en dos obras en concreto de Kafka. La primera, Un mensaje imperial, y la segunda, El artista del trapecio. Un mensaje imperial, lo que hicimos en todas las obras fue una adaptación libre, porque veíamos que el lenguaje que se utilizaba para un público infantil era muy complicado, como os podéis imaginar. Entonces, bueno, sí que nos inspiramos mucho. De hecho, Un mensaje imperial sí que se mantiene gran parte del texto y nos servía muy bien para hacer esa actividad como introducción a los más pequeños de cómo inaugurar esta parábola o esta historia que estamos contando.
Entonces, un mensaje imperial fue para la introducción, para el cuento y para captar la atención de los más pequeños, marcó un poco el tono y como comentaba, de hecho, lo hizo en este caso Jacinto y lo que hacía era, bueno, llegar como si fuera un mensajero que trae un mensaje imperial, que en este caso era como que comenzaba el teatro marionetas. Y luego el grosso del texto, del trabajo en el que trabajamos como marioneta, fue el artista del trapecio. Y fue la base de la idea, de los personajes y del fondo. Para la construcción del artista del trapecio, que aquí he puesto el QR por si pudiera ser de ayuda, porque muchas veces cuando te enfrentas a una adaptación no sabes muy bien cómo hacerla, sobre todo para el público infantil, pues bueno, lo dejo ahí por si alguien quisiera ver. Por un lado, en el lado izquierdo he puesto lo que utilizamos nosotros, en este se ve mejor, y en el lado derecho el texto original, ¿no? Para que se pueda leer y se pueda comparar, que me parecía como lo más práctico. Y bueno, y lo que hicimos con este texto, bueno, aquí hay una presentación donde nos presentábamos. Y aquí, por ejemplo, veis el cambio que hay tan grande de además de cantidad de texto, porque bueno, teníamos muy poquito tiempo como tenemos ahora, de la adaptación libre de un mensaje imperial, lo que dijimos y lo que era. Y aquí, bueno, lo leo brevemente, aparecía el mensaje y decía, el emperador, tal va una parábola, os ha mandado humilde sujeto, quien soy la significante sombra rinconándose en la más recóndita distancia del sol imperial, un mensaje. El emperador os ha mandado un mensaje para vos únicamente. Ha puesto tanta importancia en el mensaje que ha ordenado al mensajero se lo repita en el oído. Luego, con un movimiento de cabeza, ha confirmado estar correcto. Más os sentáis en este espacio al empezar la mañana y os lo imagináis. En sueños que ya llegaron los amigos del señor Kafka. Entonces, así dábamos como bienvenida a esta actividad. La actividad que se realizaba, además de esta obra de teatro de marionetas, que luego pondré una cacho, y aquí tengo unas imágenes, también lo que hicimos fue crear un material que complementara esto, porque como decía, como que se nos queda un poco cojo solamente hacer teatro de marionetas, porque somos 15 y queríamos hacer muchas cosas, y decidimos también que si te contábamos de una hora, media hora fuera, que cada niño se pudiera llevar su propia marioneta y que cada marioneta estuviera relacionada con una obra de Kafka. Entonces, junto con estas marionetas que las hicimos en tamaño A1, creo que fue, o A2, A1, bueno, grande, lo podían pintar. Se sacaban un sorteo y de hecho con estas propias marionetas se les invitaba a participar, como luego veréis más posteriormente. Entonces, bueno, tenía la marioneta y tenía una explicación de cada una de las obras. Pues en este caso, la cucaracha, que sería el proceso, ¿no? Pues tenían una breve explicación. Gregorio Sansa un día se despierta y no sé cuántas. Entonces lo que ocurre, que luego lo hablaré más detenidamente en resultados, que bueno, les interesaba mucho el tema de la marioneta, se te quedaban con el nombre, pero obviamente era muy complicado poder entrar más en la historia, en la propia historia. Vale. Y como comento, junto con esta primera fase, que fue el hacer sus propias marionetas, sus propios dibujos que los hizo una compañera, Desi, pues lo podían pintar y llevarse. Y justo después, una vez terminaban de realizar esto, pues se encontraban con el teatro de marionetas, que aquí traigo unas cuantas fotos de cómo fue el proceso de crear un teatro de marionetas y cómo fue crear marionetas partiendo de cero, que fue una cosa, bueno, que aprovecho para dar las gracias a las compañeras que están por aquí, en las que también participó Lucía y creo que estuvo también Desi, bueno, participaron un montón de compañeros y que fue bueno, fue todo un trabajazo, porque bueno, como podéis ver, el artista del trapecio era muy importante que como trapecista estuviera sujeto, subido a algo que tuviera movimiento. Y lo que utilizamos eran un poco cosas casi de estar por casa y que, para mi opinión, dio un aspecto pues muy chulo. La historia, que si queréis leer, como comentaba, tenéis aquí el QR, lo que decidimos centrarnos fue en la moraleja. Y en la moraleja entendida desde nuestros ojos y para un público infantil desde la maduración, en donde el artista del trapecio es un niño que no se quiere bajar el trapecio y en nuestra historia lo que pasa es que cada vez se va haciendo más y más grande, lo que dificulta que pueda estar en el trapecio y el director del circo le invite a bajar. Entonces, bueno, con esta historia de que el niño vea la historia de un trapecista que no se puede bajar porque puede crecer, que pudiera no solamente disfrutar de la obra, sino tener esa moraleja. Fue una actividad en la que disfrutó mucho el público
y que bueno, y que nuestros objetivos prioritarios, que era acercar la obra, que los niños se quedaran como con un cachito de Kafka, que era lo importante, pues consideramos que se logró. Al final, pues con estas edades, lo que esperamos nosotros es cuando sean mayores y empiezan a hablar más la figura de Kafka, pues pueden decir, jo, pues yo de pequeño hice esta marioneta, o yo de pequeño, o no, no, yo es que ya conozco esta historia. Entonces, bueno, hubo diferentes cosas que me parecen reseñables. La obra de Kafka, casi debería disculparme, ¿no? por hacer una adaptación libre, atrevernos a hacer estas cosas, que bueno, que creo que está bien. Ya sabremos si el autor, tampoco creo que sea lo importante, pero si el autor estaría conforme con nuestra adaptación. Pero bueno, para nosotros fue un gusto, lo abordamos desde el honor de poder hacerlo. Decidimos tirar por unas historias que fueran más sencillas, sobre todo hablando por si en algún momento a alguien le apetece hacer algo similar, no solamente por una actividad que surja así, sino incluso en el aula, que muchas veces ocurre que empezamos a dar teoría que al final el llevar a la gente a hacer algo práctico y atreverse, que el laboratorio muchas veces se basa en esto, ¿no? En crear obra para, a través de la creación, aprender, pues que es muy, muy importante. En nuestro caso nos funcionó muy bien tener como objetivo esa moraleja a los niños de decir salir de su zona de confort, de la maduración, de que no pasa nada porque cambies, porque tu cuerpo cambie y que vas a dar como ese paso, esas ganas de querer coger el siguiente trapecio. También nos funcionó mucho la animalización, el jugar con la cucaracha, que también ellos tuvieran un rol participativo, no solamente nosotros. También viendo ahora la foto del compañero David, el hecho de, pues también que hubiera un dinamizador fue fundamental porque hizo que la obra se comprendiese y marcara el ritmo. También el uso de diferentes herramientas creo que fue una cosa muy favorable porque, bueno, el niño que llegaba tarde, pues simplemente veía la marioneta, el que llegaba antes se tenía que ir, al menos se llevaba su propia marioneta. Y que, bueno, el que mucho abarca poco aprieta, pues fue una cosa que tuvimos siempre allí, pero que, bueno, fuimos más o menos capaces de mantenerlo. Pero sí que es cierto que en la producción pues hubo muchas cosas que no se pueden ver, o más o menos sí, que fue, por ejemplo, el hecho de que esta obra es muy complicado que se repita, o al menos con los materiales que disponíamos, en este caso las marionetas, porque, bueno, no sé si reconocía la voz, pero una estaba ahí detrás y hubo mucho ensayo, fue bastante laborioso porque los mecanismos que utilizábamos, al ser totalmente noveles, no tener formación en esto, pues bueno, hacía que era muy complicado que el personaje estuviera colgando, que se soltase, se salía la cabeza, Lucía y yo teníamos que buscar la cabeza por donde estaba, enfrentar también con ese miedo, pero bueno, salió bien. Fue muy importante este trabajo en equipo, éramos 15 becarios y la verdad que participamos en esto la inmensa mayoría y creo que eso sumó mucho, el ser capaces de tomar las decisiones juntos y ver qué era lo mejor. Bueno, mucho ensayo y hacer este mix de historias, pues bueno, pues cada niño queremos creer, sería interesante viendo en perspectiva, pues quizás de alguna manera poder haber sabido con qué se quedan, una encuesta o algo para ver si realmente, pues hicimos un gran esfuerzo, pero tampoco sabemos hasta qué punto fue realmente luego, pues bueno, pues lo que nos hubiera gustado. Pero bueno, la verdad es que lo afrontamos con muchas ganas y lo que sobre todo pues nosotros queremos hacer es este llamamiento de decir también pues que animar a los procesos creativos, no tener tanto miedo a la obra literaria que estudiamos y atreverte también a mancharte las manos. Y para terminar, pues decir que aquí estamos en la residencia de estudiantes y todas aquellas personas que hayáis visto esta presentación o que conozcáis, estáis invitados, por supuesto, a venir a la residencia, que pues aquí estaremos para atenderos con muchísimo entusiasmo.